Muchas gracias y por supuesto todo el comité organizador que hace imposible este magno evento, sobre todo en tiempos de generar un nuevo paradigma que integre al, a todo el concierto de naciones. Pues bien, justamente en esta narrativa me permitiré compartir con ustedes el siguiente tema intitulado Hacia una nueva tipificación efectiva de la violencia digital con inteligencia artificial. Un gran saludo desde México, particularmente desde Guadalajara, Jalisco. Y bien, comenzamos en esta importante narrativa reiterando el agradecimiento profundo a ser parte de la tercera edición de este Congreso Iberoamericano de Derechos Digitales, particularmente a esta importante casa de estudios del Perú, al Foro Iberoamericano de Derechos Digitales, así como en NATIC, a mi estimado y muy preciado Eduardo Román, al igual que mi querido tocayo Rodolfo Tesone, un saludo también muy afectuoso a todos los participantes, a todos los ponentes, que tengo el gran privilegio de coincidir con ellos. Pues bien, sin mayor dilación, me permito comenzar con provocación. Una provocación en voz, en recuerdo de George Orwell, que bien enfatizaba que el progreso tecnológico se permite solo cuando sus productos pueden aplicarse de modo a disminuir la libertad humana. Tengamos en cuenta las últimas regulaciones hechas por el bloque europeo y muchos intentos y muchos hechos también desempeñados por las diferentes legislaciones de nuestros países en el contexto americano, en el contexto de América del Caribe, puesto que lo que trata justamente es darle reversa a esta narrativa. Se piensa que la empresa es un tipo de gobierno. No, eso no debe suceder jamás. Y bien, entonces tenemos que hacer un recordatorio puntual. Y por eso, en este momento, tenemos que apelar a ese reconocimiento, a ese entendimiento y concientización de las tecnologías de la información y de la comunicación, o también referenciadas bajo sus siglas de TIC, también consideradas por muchos como nuevas tecnologías. Resulta fundamental para su correcto uso en el otorgamiento de una eficiente comunicación y difusión de la información para toda la sociedad. No estamos en una etapa solamente de una sociedad de la información, sino en aras de poder consolidar muy bien una sociedad del conocimiento. Sin embargo, puede tomarse como un medio para vulnerar estos derechos humanos y hoy mayormente en este gran punto de referenciarlos, de poderlos aplicar y reconocer como derechos digitales. Pues bien, está en juego la libertad, la privacidad y la intimidad. Por supuesto, dado a la ausencia de la cultura y la educación digital, y sobre todo a partir de los puntos, por ende, de una falta regulatoria en nuestros países, y si existe alguna, tal vez no se aplique porque ni siquiera se ha entendido lo que se ha regulado, lamentablemente. Eso pasa mucho en el contexto mexicano y en muchos otros países, estoy seguro de ello. Que entonces representa una agenda pendiente muy importante para cumplir por parte de cada uno de nuestros países para justamente a partir de mi tema que traigo colación con ustedes en esta oportunidad, bueno, poder prevenir esos actos de violencia sistemática que dañan a la población y mayormente a las mujeres. De esta manera tenemos en cuenta el fenómeno de la violencia digital. Demanda una imperiosa comprensión debido a las consecuencias graves que contiene, como cuáles. El aislamiento social es una de ellas, atentar contra la vida, consumar un suicidio, situaciones gravísimas. Los sobrevivientes de violencia digital enfrentan violaciones a sus derechos humanos sin lugar a dudas, así como al abandono al espacio digital, afectando además sus entornos offline, como en las escuelas, los espacios de trabajo, e incluso dentro de los senos familiares y relaciones públicas. En la próxima oportunidad estaremos pudiendo desarrollar esto mayormente, desde luego también en el impacto que ha tenido tanto internacional como nacional. Pues bien, pero antes un pequeño paréntesis. Tenemos entonces que generar cultura y educación digital, ¿correcto? Y por eso traigo a colación una pequeña parte solamente de lo que significó este magno evento del Future Investment Initiative, en donde se dio cita a muchos expertos de todas partes del planeta, mayormente de los de el conocimiento de lo que está pasando con las Big Tech, como Eric Schmidt, quien fungió como CEO de Google y que afirmó que en 5 años los sistemas de IA podrán escribir y mejorar su propio código, conduciendo una automejora recursiva. Afirmó que nosotros como humanos no estamos listos para la llegada de ese momento,
Me estimo que no. Incluso en muchos países, dentro del contexto de Iberoamérica propiamente, que estamos en un congreso iberoamericano, siguen hablando de digitalización. ¿Por qué? Bueno, no se han hecho las cosas bien, o hay muchos intereses en juego, o sean ambos y otras cuantas razones adicionales. Veamos esto. Eric Schmidt, former CEO and chairman of Google and Alphabet, there's nobody on the planet that I think holds your stat in this field. Thank you for all that you've done. The path to AGI, we talk about AGI, it's this blurry line of what is AGI. So do you have a definition for it? And why is it so exciting? Why is, Sam saying I'll spend $50 billion, whatever it will take? Talk about about that, please. It's worth understanding what will happen in the next 5 years. Please. And the work that these guys highlighted and others on the panel will highlight are going to generate savants, that is, specialized assistants that will work with you in whatever you do. An artist savant, a music savant, a physics savant, and so forth. Those savants will work with you to do research, drug discovery, solve problems, can do many, many things. Why 5 years? Because today we have all the components necessary. We have planning, we have the ability to do forward and backward reasoning, we can do stepwise reasoning, we can go against objective functions that are much more complicated than they used to before, and we can generate arbitrary code. In the industry... Bueno, justamente con esto nos queda claro que sí existe una gran tarea y por ende también una necesaria estrategia que construir conjuntamente para entonces provocar, por ejemplo, estos anteproyectos que han sido recientemente presentados en España surten buenos efectos sobre la gobernanza de inteligencia artificial y no solamente estamos hablando específicamente de la generativa, también estamos hablando de lo más nuevo determinado por las tendencias tecnológicas estratégicas de Gartner, sería la IA angética, que no es lo mismo que IA generativa y mucho menos adaptativa. Pero entonces tenemos que generar juntos una mejor población que no solamente pinte la tecnología como la panacea, sino sobre todo con esa sana crítica. Bien, continuemos después de este paréntesis, haciendo alusión a ese impacto internacional que significa la violencia digital. Ustedes recordarán este lamentable caso de Ticinia Cantone, la violencia online, la violencia digital online. Podemos ubicar diversos casos relevantes adicionalmente a el triste suceso en Italia, como por ejemplo la mención de Verónica Rubio, trabajadora de la empresa Iveco, localizada en Madrid, España, quien fue víctima también de estos lamentables hechos, de la difusión de videos sexuales, teniendo como consecuencia el suicidio en el año 2019. Y en ese sentido, el juzgado de Alcalá investigó si la propagación de los archivos incurría en un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Asimismo, en este caso concreto, la Agencia Española de Protección de Datos Personales comenzó actuaciones de oficio por la distribución sin consentimiento del material audiovisual. Y en cuanto al caso de Verónica, también sucedió una situación también lamentable, compartimentación de contenido sensible, ocasionando un linchamiento, como se le está denominando mayormente en el contexto vamos a decir, de México y estimo de otros países, linchamiento digital, utilizar las redes sociales digitales como tribunales de justicia, poniendo una presión enorme sobre esta señorita, también en este caso Verónica de Italia, y generándole, bueno, Verónica de España, pero también tendiendo el caso de Tinia Cantone de Italia sobre ellas y generando el suicidio. Lamentable, y son cuestiones entonces que hoy nos convocan a una importante reflexión. En México también ha tenido un debate muy interesante esto a partir de todo el impulso que le ha dado Olimpia Coral Melo, como ya puedes apreciar en la pantalla, y generando, ¿por qué decirlo?, un nuevo paradigma en cómo se debe de equiparar estas nuevas figuras, a propósito de la inteligencia artificial, sobre los delitos contra la intimidad sexual. Desde el marzo del 2014, Olimpia Coral Melo ha provocado que se genere todo ese fenómeno en una ley especial que, conocido y pronunciado bajo la voz populi, se le denomina como Ley Olimpia.
la mayoría de todas las entidades federativas de México, que son 32 específicamente, bueno, la mayoría de esas 32 ha tenido a bien regular en sus congresos locales estas determinaciones, no solamente de, vamos a decir, de acatar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sino también en sus propios códigos penales. Pues bien, continuemos y mencionemos específicamente la situación de inteligencia artificial, particularmente con la situación de el caso de Sofía Yunes, que vamos a decir, desde hace 6 años, esta política que estaba activa en un partido político aquí en México, denominado como Movimiento Ciudadano en Veracruz, fue víctima también de todo tipo de violencia digital en el momento en que sus fotografías fueron virales en el año 2021 cuando contendió por una diputación local. Medios locales e internacionales la violentaron con encabezados en los que demostraban sus aptitudes en la política y también destacaban su cuerpo. Pero no solamente es eso. En varias ocasiones llegó a recibir amenazas de violación y mensajes de acoso por parte de usuarios en redes sociales digitales, por lo que llegó a presentar denuncias que nunca prosperaron. Y les voy a decir el triste hecho de que muchos funcionarios, de que muchas personas dentro de la Procuración de Justicia no saben ni siquiera, aunque ya venga comprendido, por lo menos aquí en México, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la prueba digital. Imagínense si ni siquiera respetan y es importante que comprendan estos nuevos insumos en materia probatoria, mucho menos en cuanto a inteligencia artificial se refiere. Bueno, esto es justamente un preámbulo para que ustedes vean toda una panorámica en cuestión de casos de violencia digital contra las mujeres y que venimos a enfatizar, particularmente desde el escenario mexicano. Ley Olimpia, impulso, Olimpia Cuadra Melo, desde que ella fue víctima de estos sucesos y impulsó para que hubiera una mayor determinación de cómo castigar todos y cada uno de esos actos de violencia digital, la también denominada como Ley Ingrid. El caso de la famosa youtuber Jocelyn Hodgman, mayormente conocida como Just Stop, seguramente escuchaste de estos casos, has de haber leído un medio digital de él. Y la inteligencia artificial, específicamente en el caso que vimos de manera muy a grosso modo, en razón del tiempo, el caso de Sofía Yunes. Pues bien, es la razón por la que estamos aquí. Tenemos que promover, tenemos que hacer una realidad la agenda de los derechos digitales, no solamente como una agenda, sino como un estilo de vida, en donde ya los derechos fundamentales reconocidos en nuestras constituciones políticas no es suficiente. Tenemos que recordar ese hecho que se da en la pandemia, en donde España, por medio de su Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en el 2021, da a conocer un documento declarativo, pero a mi parecer sumamente relevante para articular en nuestros textos constitucionales nuevas figuras de valor. Y a partir de ello, tener jerárquicamente en esa estructura constitucional diferentes leyes generales, federales, hablando específicamente su servidor en el escenario nuevamente también mexicano, como la ciberseguridad, el derecho ante la inteligencia artificial, neurotecnologías, y esto es muy importante, la herencia digital. ¿Qué pasa con nuestros datos en el momento de nuestro fallecimiento? Las empresas lo van a eliminar, van a respetar nuestro legado digital, facilitarán los medios para que las personas hagan su oportuna reclamación y protección de nuestro patrimonio digital. Eso es lo que tenemos que materializar. Estarán de acuerdo conmigo. Los derechos digitales podemos prevenirlos en dos ámbitos de aplicación y de protección. Esto debido a los supuestos de su regulación. El primero como derechos subjetivos en torno al contenido económico o en su caso de protección a los agentes, incluyendo a los consumidores. Y por otra parte, en lo segundo a la protección de los derechos fundamentales. Es decir, ante todo aquello que deba de estar protegido en el ámbito del poder público. Estamos enfatizando a los sujetos obligados. Estamos enfatizando al poder judicial, legislativo y ejecutivo. Y en la estructura del marco jurídico mexicano, todavía la existencia de algunos cuantos órganos constitucionales autónomos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues bien, la inteligencia artificial ha marcado diferentes iniciativas en el contexto mexicano, les comparto rápidamente, particularmente recordando que el año 2024, es decir, el año pasado, el 28 de febrero, se presenta una iniciativa por el senador entonces de la República, hoy diputado federal, Ricardo Monreal, con esa iniciativa denominada Ley Federal que regula la inteligencia artificial, teniendo pues intenciones interesantes, pero también una desarticulación en cuanto a cómo debes de entender la tecnología y no debes de estimar que solamente es sancionar, perseguir y
todo lo que sea un tema coercitivo, sino entenderlo también como innovación, como avance, como generar nueva ciudadanía, en este caso ciudadanía digital. Ahora bien, ante estos puntos en donde se pretendían generar, por ejemplo, todo el ámbito de desarrollo de usuarios comprometidos para no estar haciendo actos de violencia digital que incitaran a discursos de odio y a otro tipo de desinformación, de generación de noticias falsas, pues también se expresó un gran interés sobre el poder prevenir otro tipo de fenómenos como los deepfakes, que evidentemente es un tema que nos debe de ocupar y preocupar a todos, porque utilizado de forma incorrecta, hay una nueva metodología, hay un nuevo modus operandi sobre la suplantación de identidades y la propagación de información falsa. Hoy podríamos estar escuchando a un especialista que diga cosas profundamente erróneas y nos preguntaremos por qué, o incitando discursos de odio, tal vez a otra persona haciéndose pasar por el ponente. Digo, eso es en un what if. Aquí no puede suceder porque estamos hablando de que hay una gran organización y un tremendo punto sobre la seguridad de la información, pero esa es la realidad en la que vivimos a propósito también de con los deepfakes y el uso de la inteligencia artificial utilizado de forma totalmente devastadora. Bueno, de esta manera es como entonces apelamos a esta figura o a esta narrativa de la tipificación efectiva de la violencia digital con IA, que se convierte en una piedra angular y que requiere una comprensión profunda de las nuevas formas en que se manifiesta este fenómeno, así también de instrumentos jurídicos necesarios para combatirlo. Por tanto, entonces se puede sostener que para lograr una tipificación efectiva es necesario definir con precisión los elementos que configuran la violencia digital. Es muy importante. Con inteligencia artificial, incluyendo el uso de algoritmos, el grado de autonomía de los sistemas de IA, la intencionalidad de los agentes involucrados y de igual forma es importante establecer esos criterios claros de atribución de responsabilidad penal, ubicando tanto a los programadores, los fabricantes, los sistemas de IA como a quienes los utilizan para cometer estos actos ilícitos. En razón de tiempo voy algo rápido para no dejar pasar la oportunidad de comentarles lo siguiente también. Se deben de analizar las posibles figuras de autoría mediata, participación, omisión, así como la responsabilidad de las personas jurídicas en el desarrollo y comercialización de estas tecnologías. Muchas de las veces nosotros vamos a ponernos en la esfera de un programador, no se pensaría que algo que te gustó mucho desarrollar se va a utilizar para formas devastadoras. Entonces, es importante también traer en relieve y recordar la figura de los sandbox. Bueno, por otra parte, para efectos de una tipificación efectiva, es menester entonces adoptar nuevas medidas preventivas que reduzcan ese riesgo de los actos de violencia digital, considerando campañas de sensibilización, programas de educación, como ya lo referíamos, incluso al inicio de esta conversación con ustedes, y adicionalmente a ello, con una buena armonización legislativa, lograr esa cooperación internacional efectiva. Efectiva, tipificación efectiva, cooperación internacional efectiva en el intercambio de información, de buenas prácticas, incluso en la esfera judicial, hablamos de una configuración, una práctica del compliance judicial. Recientemente su servidor ha propuesto en el Estado mexicano compliance judicial en inteligencia artificial. Es muy importante todo esto, porque si hoy tenemos la gran y triste realidad de que no se comprende ni siquiera la prueba digital, no se admite y demás, imaginemos este contexto tan complejo y lleno de matices y de variables. Muy bien, eso me conduce a una pregunta y estaré respetando los tiempos lo mayormente posible. Estamos hablando de la protección de la intimidad sexual ante la evolución tecnológica. Recientemente, también un caso en el contexto mexicano. Una de las entidades federativas, concretamente el estado de Sinaloa, ha tenido bien a manifestar qué es inteligencia artificial. Si bien no hay una única definición de ello, no menos cierto es que podemos expresar que es necesario que en el Código Penal de un Estado, y más aún en el Código Penal de un país, se exprese de qué manera vamos a comprender IA. En este caso, Sinaloa expresó lo siguiente: las aplicaciones, programas o tecnología que analicen fotografías, audios o videos y ofrezcan ajustes automáticos para hacer las alteraciones o modificaciones. Particularmente fue publicado el 12 de febrero del año pasado. El Congreso de Sinaloa determinó que todo esto es muy factible y loable para la equiparación de delitos.
Recordemos que en derecho penal no existe la acción por analogía, pero sí por equiparación, que a mi parecer sería algo bastante similar. Pues bien, la Suprema Corte trajo esto para la constitucionalidad de que el Congreso de un Estado haya hecho esto, y le dio totalmente la razón. Está la URL, si quieren ver con más detalles este caso que vino a reformar, vino a considerar el artículo 185 bis C, sobre esto en el Congreso de Sinaloa, y que sin lugar a dudas abre la conversación y la oportunidad a otras entidades a poderlo también realizar. Pues bien, este es un aspecto que también nos conduce a poder visibilizar esos puntos fundamentales sobre la violencia digital y la alteración de imágenes con IA a través de un caso que estimo tal vez hayas podido también leer en medios digitales, el caso referenciado como Diego N. Te doy un poco de contexto. El suceso de Diego N., acusado de violencia digital por editar fotografías con inteligencia artificial de las alumnas del Instituto Politécnico Nacional, el cual planteó varios desafíos legales y éticos, tenía en su poder aproximadamente 166,000 imágenes de mujeres, haciendo toda una serie de cosas al respecto. Simplemente a propósito de dar mayor contexto para este caso, escucharemos rápidamente lo siguiente. Es inédito y que es muy relevante la posible primer sentencia relacionada con el uso de inteligencia artificial. Es que un grupo de alumnas del Instituto Politécnico Nacional está buscando eso, que se aplique esta sentencia para Diego N., el excompañero que alteró sus fotos con inteligencia artificial con fines. Un juez aplazó la audiencia para fijar la sentencia contra Diego N., exalumno del Instituto Politécnico. Bueno, ¿cuáles fueron las acciones? Inmediatamente fue expulsado. El caso, si bien por parte del juez que conoció lo eximió, fíjense lo grave de esto, pero no es del todo cerrado el caso, puesto que vendrá también por parte de las víctimas una recuperación y un seguimiento, una réplica a esta determinación del juez. Es cómo no se tiene en cuenta esto que hizo Sinaloa, equiparar los delitos, actualizarlos y llevarlos a un contexto en donde sí entiendas lo gravísimo que es esta situación. Y si bien se puede argumentar, oye, es que las imágenes ya estaban en metaverso y ya no eran ellas al 100%, no menos cierto es que la punta del iceberg es, sin lugar a dudas, aquellos insumos que se obtuvieron sin el consentimiento de miles de mujeres. Y por tanto es importante tratar este caso a la luz de esto. Y bueno, me conduzco por razón del tiempo a unos puntos de conclusión y de reflexión adicionales. A partir de lo siguiente, para tratar y sancionar estos casos, que estoy seguro lamentablemente se darán más, durante este 2025 y en años posteriores, debemos de considerar bajo el escenario mexicano, tanto el Código Penal, vamos a decir, de donde parte el caso de Diego N. del Distrito Federal, hoy por hoy Ciudad de México, como el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para poner en relieve los siguientes aspectos. Aquí los tienen. Vamos a hablar de la ley, en donde se define la violencia digital como toda acción dolosa realizada mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Cuidado, entonces no es parte de las tecnologías de la información y comunicación. Pues claro que sí. Por otra parte, para el Código Penal, Distrito Federal, donde se da el caso de Diego N., se comprende el delito de violencia vicaria, que se refiere a quien mantenga o haya mantenido una relación de matrimonio, concubinato o de hecho con una mujer, y que por sí o por interpósita persona ejerza violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial contra ella, utilizando como medio a sus descendientes, ascendientes, personas con discapacidad o enfermedad. Si bien podríamos decir que esto no se puede asociar netamente con violencia digital, sí que podemos argumentar sobre todas aquellas insumos que se pueden compartir, que se puede manipular para llegar a ellos y entonces utilizar la inteligencia artificial, y claro que podríamos entonces hacer una equiparación de delitos si podemos considerar inteligencia artificial en los propios códigos penales y sobre los delitos ya tipificados en estos ordenamientos. Y bueno, por supuesto, el Código Penal Federal, que establece esas sanciones de diversos delitos relacionados con la violación de la intimidad sexual y la difusión de contenido sexual no consentido. Finalmente, esto es muy importante para concluir prácticamente mi narrativa con ustedes,
las órdenes de protección que entienden que cuando una mujer, una niña víctima de violencia solicita esta medida a la autoridad administrativa, ministerial y judicial, se le deberá brindar toda la información disponible. Por tanto, entonces, la autoridad deberá de informar con lenguaje claro, sencillo y empático todos estos puntos para que se comprenda, para que realmente se hable de ese encuentro ciudadano de la justicia. Si no estamos mintiendo y no estamos haciendo nada bien para consolidar la cultura digital, ¿estarás de acuerdo conmigo? Asimismo, tenemos un quinto punto, que es el Registro Nacional de Medidas u órdenes de protección, que para México ha significado también tener un control, una mayor estadística de estos casos que estamos comentando. Y las sanciones. Además, como hemos dicho, en todo este cuerpo de la exposición desarrollada por su servidor, debemos de entender el impacto psicológico, emocional de este tipo de violencia que pueden tener las víctimas. Estamos teniendo muchos casos lamentables y debemos de frenarlos de la mejor forma con conocimiento constitucional, parlamentario, penal y sobre todo con las tecnologías de la información y de la comunicación. Este es mi punto de reflexión. Lo que hoy está en juego es demasiado, es demasiado. Estamos hablando de los deepfakes vistos desde un punto de vista positivo, en donde es un paradigma para la educación, por ejemplo. Un profesor que hace su gemelo digital y que a partir de él da clases porque a lo mejor está mal de salud, de hablar, etcétera. Y entonces su gemelo digital actúa por él, el avatar. Pero, ¿qué pasa si se utiliza de forma incorrecta, más allá de entretenimiento, y se generen actos ilícitos en donde digan, oye, tú fuiste el que generó miles de fraudes y de estafas? No, yo no fui. Utilizaron mi imagen y utilizaron mi voz. Animaciones que han sido parte del open source, que si bien ha divertido más de alguno, son preocupantes para este fenómeno. Como por ejemplo, hacer una imagen estática como la de Albert Einstein puede emular los movimientos de Nayib Bukele, presidente actualmente de El Salvador. Capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina. Ya no es una promesa, es una realidad que está... Y justamente eso es de lo que estamos hablando. Y mi punto de cierre, para dar los últimos, las líneas de, vamos a decir, de conclusión de mi narrativa el día de hoy con ustedes, es lo siguiente. Por favor, apelo al comité organizador y a mi querido compañero ponente que sigue después de mí para apreciar juntos ese contenido que vale mucho la pena. Es corto. Pues justamente, es el valor de los datos. Es la esfera más sensible. Los padres comparten información de sus hijos, no saben quiénes tienen en las redes sociales, Instagram, Facebook. Sin embargo, están compartiendo datos, por ejemplo, de esta hermosa niña que ven aquí en pantalla, que más adelante podemos saber que su nombre es Ela. Los padres entran a una sala de cine, compran palomitas, van a la sala sin saber lo que verán a continuación, que es que justamente con todos esos insumos que han compartido de su nena, se hará su versión adulta y les dará un importante mensaje. Hey, Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me, just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know for you, these pictures are just memories, but for others, they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. I'm in trouble. I want you to send me money. I don't want to become a meme, humiliated by everyone at school. Kill yourself, you fucking loser. And I certainly don't want this. What you share online is like a digital footprint that will follow me around for the rest of my life. I'm telling you this because I know you love me and would never do anything to harm me.
So please, Mom, please, Dad, protect my virtual privacy. Somos los protectores, los que tenemos la buena e importante custodia de nuestros hijos, o estamos convirtiéndonos sin darnos cuenta por nuestra ignorancia en sus verdugos. Bueno, de eso es de lo que estamos hablando a través de esta pieza de contenido a manera de cierre de la Telecom. Aquí hay algunos puntos a reflexionar sobre la identidad digital, sobre la huella que probablemente nunca podamos borrar la mayoría de nosotros, y por supuesto sobre el llamamiento a todos los que hemos analizado este mensaje y que hoy he compartido con motivo de esta tercera edición del Congreso Iberoamericano de Derechos Digitales, a considerar las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de cada acto que nosotros desarrollemos, porque es fácil caer en el júbilo tecnológico y en los múltiples colores que lo rodean y lo integran, pero vaya que es complicado hacer las cosas bien e enterarnos de todo lo que está en juego. En voz de Christian Louis Lynch, la narrativa es clara, y esto me sirve para cerrar o preconcluir en todo caso con ustedes en esta oportunidad. La tecnología es un sirviente útil, pero en sobremanera es un jefe peligroso cuando pensamos que la tecnología simplemente por ser adquirida va a cambiar nuestra vida, va a cambiar la realidad. Muchas gracias. Dejo a continuación mis redes de contacto y mis correos electrónicos, y le cedo también la palabra al comité organizador, así como a mi querido Alfonso Peralta, a quien saludo con especial gusto y afecto, y a mi querido amigo Pablo Sainz Hurtado. Gracias.